En una sola mañana, más de 200 personas comenzaron a caer enfermas en las calles de Bradford, sin entender qué estaba ocurriendo. No había guerra, no había epidemia conocida, no había una explicación visible, solo un patrón silencioso que se extendía con rapidez. Bradford, en el año 1858, era una ciudad dominada por el humo de las fábricas textiles. El aire era pesado, las calles estrechas y la vida giraba en torno al trabajo industrial. Nada parecía capaz de romper esa rutina hasta ese día. En un pequeño entorno de producción de alimentos, un error aparentemente insignificante comenzó a tomar forma. Una sustancia destinada a fines industriales fue confundida con un ingrediente común. Nadie detectó el cambio. Nadie lo cuestionó. Los dulces eran parte esencial de la vida cotidiana. Económicos, accesibles y vendidos en mercados callejeros, representaban un pequeño placer en una ciudad dura y agotada por el trabajo. Sin embargo, ese símbolo de normalidad pronto se convertiría en el origen del desastre. Sin sospecha alguna, los primeros compradores consumieron los dulces contaminados. El efecto no fue inmediato, pero el veneno ya estaba dentro, avanzando en silencio a través del cuerpo. Horas después, comenzaron los primeros síntomas. Debilidad extrema, dolor intenso y un malestar inexplicable se extendían rápidamente. Los médicos no encontraban explicación a un colapso tan repentino y masivo. En los hospitales, los casos comenzaron a multiplicarse. Los médicos creían estar ante una enfermedad desconocida. Sin herramientas modernas ni conocimiento suficiente sobre toxicología, las respuestas eran lentas mientras la situación empeoraba. En las calles, el patrón empezó a repetirse. La conexión era evidente, casi todos los afectados habían consumido el mismo tipo de dulce. Sin embargo, aún nadie había confirmado el origen del problema. La ciudad comenzaba a entrar en pánico. Lo que parecía un incidente aislado se transformaba en una crisis imposible de detener. Y mientras más se descubrían los detalles, más aterradora se volvía la verdad. El veneno ya no era un misterio limitado a un solo lugar. Era una crisis masiva que comenzaba a extenderse por toda la ciudad. Y lo peor aún no había ocurrido. Mientras Bradford se hundía en el caos, una pregunta comenzó a repetirse en cada rincón de la ciudad. ¿Cómo algo tan cotidiano como un dulce podía convertirse en una amenaza invisible para cientos de personas al mismo tiempo? Las autoridades iniciaron una investigación sin medios modernos, sin laboratorios avanzados y sin certezas claras. Todo dependía de reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios, patrones y observación directa de los afectados. Poco a poco, un detalle comenzó a repetirse. No era una coincidencia aislada, todos los enfermos habían consumido dulces procedentes de zonas específicas de la ciudad y de un mismo tipo de distribución. Los dulces no se fabricaban directamente en los puestos callejeros. Provenían de pequeños talleres donde múltiples intermediarios manipulaban ingredientes sin regulaciones estrictas ni controles de calidad. En uno de esos talleres, una sustancia en polvo fue utilizada sin verificar su origen. Lo que debía ser un ingrediente común fue reemplazado, sin que nadie lo notara, por un material industrial altamente tóxico. El error no ocurrió en un solo instante, sino en una cadena de pequeñas negligencias, etiquetas poco claras, transporte apresurado y ausencia total de supervisión adecuada. Durante una entrega rutinaria, uno de los sacos fue colocado en el lugar equivocado. Nadie lo detectó. Nadie lo corrigió. Y así, el material equivocado entró en el proceso de producción de alimentos. Ese saco terminó formando parte de la fabricación de dulces. Un ingrediente que jamás debió entrar en contacto con la comida fue incorporado como si fuera seguro. En aquella época, no existían controles modernos de seguridad alimentaria. La confianza entre comerciantes era la única barrera entre lo seguro y lo peligroso. Cada eslabón de la cadena falló sin saberlo. Desde el almacén hasta el fabricante, nadie identificó el problema. El veneno avanzaba oculto dentro de la rutina diaria.
Los dulces llegaron a las calles de Bradford como cualquier otro día. Visualmente eran idénticos a los habituales, pero dentro de ellos viajaba algo invisible y mortal. La ciudad continuaba su ritmo sin saber que una parte de su población ya estaba consumiendo el origen del desastre. El error ya no podía corregirse. El veneno había entrado en circulación. Y la pregunta dejó de ser cómo evitarlo, para convertirse en cuántas vidas alcanzaría. En el corazón industrial de Bradford, un único fallo dentro de una cadena aparentemente rutinaria fue suficiente para desencadenar una tragedia que nadie fue capaz de detener a tiempo. Todo comenzó en un almacén donde se guardaban productos industriales sin una clasificación estricta. En aquel periodo, la regulación era mínima y materiales peligrosos compartían espacio con sustancias comunes sin separación real. En ese entorno convivían dos tipos de polvos con apariencia similar. Uno era relativamente inofensivo dentro de su uso industrial. El otro era un compuesto extremadamente tóxico que nunca debió acercarse a la cadena alimentaria. El error no fue inmediato ni evidente. Fue el resultado de pequeñas negligencias acumuladas, etiquetas poco claras, movimientos de mercancía apresurados y falta total de verificación en cada transferencia. Durante una entrega, uno de los sacos fue colocado en el lugar equivocado dentro del sistema de distribución. Nadie lo notó. Nadie lo revisó. Y ese detalle pasó a formar parte de una cadena mucho mayor. Ese material terminó en manos de intermediarios encargados de suministrar ingredientes para la producción de dulces. Un producto industrial peligroso fue introducido en un entorno alimentario sin ninguna comprobación. En la fabricación, el polvo fue incorporado como si fuera un ingrediente más. No había mecanismos de control suficientes para detectar la contaminación ni protocolos que impidieran su uso. En aquella época, la industria funcionaba principalmente bajo confianza y costumbre, no bajo inspección sistemática. Eso permitió que el error se propagara sin obstáculos. Cada etapa de la cadena contribuyó sin saberlo: el almacén, el transporte, el intermediario y el fabricante. Ninguno detectó la anomalía a tiempo. Los dulces contaminados salieron a la venta como cualquier otro producto cotidiano. Visualmente eran normales, pero contenían una sustancia que actuaba de forma silenciosa y devastadora. Mientras la ciudad continuaba su vida habitual, el veneno ya circulaba entre la población sin ser detectado. Cuando el error finalmente dejó de ser invisible, ya había atravesado demasiados puntos del sistema como para ser detenido. Y en ese momento, el desastre ya no era una posibilidad. Era una consecuencia inevitable. La mañana en Bradford comenzó como cualquier otra, pero a medida que avanzaban las horas, algo invisible empezó a romper el ritmo de la ciudad. Los primeros casos aparecieron de forma dispersa, casi insignificante al principio. Personas que se sentían mal, sin una causa clara, en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, con el paso del tiempo, los hospitales empezaron a recibir pacientes de manera simultánea. El patrón era imposible de ignorar. El número crecía demasiado rápido para ser una coincidencia. Los médicos comenzaron a enfrentarse a una situación que no habían visto nunca. Los síntomas eran intensos, repentinos y afectaban a personas sin relación entre sí. Dolor extremo, debilidad súbita y un deterioro físico acelerado se repetían en todos los casos. Era como si algo común estuviera atacando a todos desde dentro. En las calles, el impacto comenzó a hacerse visible. Personas caían mientras caminaban, mercados se detenían y el movimiento habitual de la ciudad se interrumpía sin aviso. Los hospitales quedaron desbordados en muy poco tiempo. Las camas no eran suficientes, los recursos se agotaban y el personal médico trabajaba sin descanso. A pesar de los esfuerzos, la medicina del momento no tenía respuestas claras. No existían herramientas para identificar rápidamente un envenenamiento masivo de origen industrial. El caos no solo era sanitario, sino también social. El miedo comenzó a extenderse más rápido que la propia enfermedad,
alterando por completo la vida cotidiana. En medio de la confusión, un detalle comenzó a repetirse entre los testimonios: casi todos los afectados habían consumido dulces en las últimas horas. Esa conexión, al principio ignorada, empezó a tomar forma como la única pista consistente dentro del desastre. Pero para cuando la relación entre los casos y el origen de los dulces se volvió evidente, el daño ya era demasiado grande para detenerlo. El sistema sanitario y la estructura de la ciudad comenzaron a fallar al mismo tiempo. Bradford ya no estaba enfrentando un brote aislado. Estaba colapsando por completo. Cuando la situación comenzó a estabilizarse ligeramente, Bradford dejó de ser solo una ciudad en crisis para convertirse en un registro constante de víctimas y afectados. Las autoridades empezaron a documentar cada caso con urgencia. Cada informe representaba no solo una cifra, sino una vida interrumpida de forma repentina e inexplicable. Con el paso de las horas, los registros crecían sin control. Lo que empezó como un número limitado de afectados se convirtió rápidamente en una tendencia imposible de detener. Detrás de cada dato había familias enteras afectadas al mismo tiempo, lo que confirmaba que la exposición al veneno no había sido individual, sino colectiva. Los hospitales siguieron colapsados, funcionando más allá de su capacidad real. El personal médico trabajaba en condiciones extremas sin descanso ni soluciones efectivas. La ciudad comenzó a dividirse entre zonas activas y zonas silenciosas. Algunas calles permanecían casi vacías, mientras otras seguían mostrando signos constantes de emergencia. El miedo se extendió rápidamente entre la población. Sin información clara, los rumores comenzaron a ocupar el lugar de los hechos, generando aún más confusión. Cada nuevo informe añadía no solo números, sino impacto humano acumulado, haciendo evidente la magnitud real del desastre. El funcionamiento habitual de la ciudad se vio alterado. La actividad industrial disminuyó, el comercio se frenó y muchas áreas quedaron parcialmente paralizadas. Bradford ya no operaba como una ciudad normal. Estaba funcionando bajo una crisis total, donde cada sistema estaba afectado de alguna forma. Y aunque los datos ayudaban a dimensionar la tragedia, también mostraban algo más inquietante. La situación aún no había terminado de expandirse por completo. Cuando la noticia del desastre en Bradford empezó a extenderse, dejó de ser un problema local y se convirtió en una cuestión que exigía respuesta a nivel nacional. La presión pública creció rápidamente. Los periódicos comenzaron a difundir lo ocurrido, generando alarma en otras ciudades y obligando a las autoridades a reaccionar. En los despachos oficiales, el debate fue inmediato. La magnitud del evento revelaba una debilidad profunda en el control de la industria alimentaria y química de la época. Quedó claro que no existían regulaciones suficientes para evitar que sustancias peligrosas circularan libremente dentro de cadenas de producción alimentaria. Se inició una investigación formal para reconstruir todos los pasos que llevaron al envenenamiento masivo. El objetivo era entender cómo pudo fallar todo el sistema a la vez. Los primeros informes confirmaron una realidad incómoda: no existía un único punto de fallo, sino múltiples vacíos en diferentes etapas del proceso industrial. En aquel tiempo, la legislación sobre seguridad alimentaria era prácticamente inexistente. La confianza entre comerciantes sustituía cualquier tipo de control estatal. El sistema funcionaba sin barreras reales entre la industria química y la producción de alimentos, lo que permitió que el error se propagara sin resistencia. La población comenzó a comprender que no se trataba solo de un accidente aislado, sino de una consecuencia directa de la falta de regulación estructural. Bajo presión social y política, se empezaron a considerar cambios urgentes en la forma de controlar la producción y distribución de alimentos. El desastre de Bradford se convirtió en un punto de inflexión histórico, marcando el inicio de una transformación profunda en la supervisión industrial. Pero antes de que esas reformas pudieran cambiar el sistema, aún faltaba una última verdad por aceptar. La responsabilidad no había desaparecido, solo estaba distribuida en todo el proceso.
Cuando el ruido del caos finalmente empezó a apagarse, Bradford quedó sumida en un silencio extraño, más pesado que el propio desastre. Las calles ya no mostraban la misma actividad. La ciudad seguía en pie, pero algo fundamental había cambiado en su forma de funcionar. Las autoridades realizaron el recuento final de lo ocurrido. Los registros confirmaron la magnitud del impacto y dejaron claro que no se trataba de un episodio menor en la historia de la ciudad. La conclusión oficial fue contundente: no existió una sola persona responsable, sino una cadena completa de errores acumulados en diferentes niveles del sistema. El problema no fue únicamente el veneno, sino la ausencia total de mecanismos que impidieran que algo así pudiera entrar en la producción de alimentos. El desastre obligó a replantear por completo la relación entre industria, comercio y consumo. Por primera vez, se entendió la necesidad de supervisión real en la cadena alimentaria. A raíz de eventos como este, comenzaron a impulsarse las primeras reformas estructurales en el control de alimentos y sustancias químicas en Inglaterra. Se introdujeron gradualmente nuevas medidas de inspección y regulación que buscaban evitar que materiales peligrosos pudieran llegar al consumidor final. Con el tiempo, el caso de Bradford quedó registrado como una advertencia histórica sobre lo que ocurre cuando la producción avanza más rápido que la seguridad. No fue solo una tragedia local. Fue un punto de inflexión que cambió la forma en que el mundo entendió la importancia de controlar lo que se consume. Hoy, los sistemas modernos de seguridad alimentaria existen gracias a lecciones aprendidas en eventos como este, donde el error no fue individual, sino sistémico. Y aunque la ciudad siguió adelante, la historia de Bradford permanece como un recordatorio permanente de una verdad sencilla pero crucial. Cuando no hay control, incluso lo cotidiano puede volverse peligroso.